Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos recibamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hoy es miércoles 15 de abril del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos y nos dejemos iluminar por la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Abramos nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11. Y pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos ponerla por obra y no nos contentemos con escucharla solamente, engañándonos a nosotros mismos, que poniéndola por obra, ustedes y yo seamos dichosos, bienaventurados y felices, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22 y versículo 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede al manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al escuchar tu palabra la ponga en práctica y perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Juan capítulo 3, del versículo 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que quien cree en Él tenga vida, y vida en abundancia. Cuando nos dice que creamos en Él, es creer en Él y obedecerle a Él. Algunos quieren nada más creer, pero sin obedecer. Jesús les dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso en el juicio final, Mateo 25, de 31 al 46, Jesucristo nos va a juzgar según nuestras obras. En Santiago 2:24 dice, el hombre no se justifica por la fe solamente. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Lutero lo cambió. Él dice, el hombre se justifica por la fe solamente. Pero la Biblia, en una traducción correcta, nunca dice por la fe solamente. Lo que sí dice, el hombre no es justificado por la fe solamente. Eso sí dice en Santiago 2:24. Hermano separado que me mire, lea Santiago 2:24. Dice, Jesucristo vino al mundo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas porque las tinieblas eran malas. Y el que hace las cosas mal no le gusta la luz ni venir a la luz. Por eso cuando alguien anda en cosas malas, en mentiras, en cosas que son pecado, y viene uno con la palabra de Dios y le anuncia, siempre a veces se ponen a la defensiva o siempre cambian de tema. ¿Por qué? Porque la luz, que es la palabra de Dios, les incomoda. Efesios 5:11 dice, no participen de las obras de las tinieblas, más bien denúncienlas, para que queden a manifiesto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nunca hacerse cómplice de lo que es pecado, jamás. Muy importantísimo. Yo quiero leer un momento
Yo quiero leer un momento el comentario a este evangelio de José Aldazabal, doctor en liturgia. Dice: en el diálogo con Nicodemo, Jesús llega todavía a mayor profundidad en la revelación de su propio misterio. Aquí ya debe ser el mismo evangelista Juan quien introduce su comentario teológico a lo que pudo ser históricamente el diálogo en sí. La fe en Cristo la presenta en dos vertientes muy claras. Por parte de Dios, el pasaje de hoy nos dice claramente que todo es iniciativa de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Dios ha demostrado históricamente su amor, quiere la vida eterna de todos, por eso ha enviado al Hijo. Dios ama a todos, al mundo entero. Esta es la perspectiva que lo explica todo. La Navidad, ¿cuántas veces escuchamos en la carta de Juan la afirmación de Dios como amor? Y la Pascua y toda la historia de antes y de después. Y lo propio de Dios no es condenar sino salvar, como se vio continuamente en la vida de Jesús. Vino a salvar y a perdonar. Acogió a los pecadores, perdonó a la adúltera. La oveja descarriada recibió las mejores atenciones del buen pastor, dándole siempre un margen de confianza para que se salvara. Pero por parte nuestra, la dramática posibilidad de aceptar o no ese amor de Dios, una libertad tremenda. El que decide creer en Jesús acepta en sí la vida de Dios. El que no, él mismo se condena porque rechaza esa vida. Juan lo explica con el símil de la luz y la oscuridad. Hay personas, como muchos de los judíos, que prefieren no dejarse iluminar por la luz, porque quedan en evidencia sus obras. Es una luz que tiene consecuencias en la vida y viceversa. La clase de vida que uno lleva condiciona si se acepta o no la luz. La antítesis entre la luz y las tinieblas no se juega con el terreno de los conocimientos, sino en el de las obras. Cristo ha muerto por todos. Es la prueba del amor que a todos y a cada uno de cada uno nos tiene Dios Trino. Y yo, cada uno de nosotros, soy amado por Dios. He sido salvado por Jesús cuando hace 2000 años se entregó a la muerte y fue resucitado a la nueva vida. Puedo desconfiar de muchas personas y de mí mismo, pero la Pascua que estamos celebrando me recuerda, por tanto, mi amado Dios que ha entregado por mí a su Hijo, para que creyendo en Él y siguiéndole me salve y tenga vida eterna. Solo si yo quiero la salvación y el amor o la luz, quedaré excluido de la vida, pero seré yo mismo el que no quiere entrar en la vida, en la nueva existencia que me está ofreciendo Dios. La Pascua anual que estamos celebrando y la Eucaristía en que participamos deberían aumentar nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra unión con Él. El que me come permanece en mí y yo en Él. Juan 6:56. Y esto daría fuerza y alimento a nuestra vida cristiana de cada día. Muy, muy importantísimo el comentario. Entonces nos habla el Señor acerca de la obediencia y también acerca de la fe, no solamente acerca de la fe. Escuchen lo que dice Santiago 2:24. Leanle a los protestantes que le dicen: cree en Cristo y serás salvo. Escuchen lo que dice Santiago 2:24. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. No hay un texto que sea traducido correctamente que diga el hombre es justificado por la fe solamente o solo por la fe. Si dices justificado por la fe, pero nunca por la fe solamente, porque es la fe y las obras. Santiago 2:24. Y quiero leer
el Catecismo de la Iglesia Católica, un momentico. Vamos a leer el numeral 444. Dice, los evangelistas narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Mateo 3:17, Mateo 17:5. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios, Juan 3:16, y afirma mediante este título su preexistencia eterna, Juan 10:36. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios, Juan 3:18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, Marcos 15:39. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Y vamos a leer el numeral 452. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Numeral 453. El nombre de Cristo significa ungido. Mesías, Jesús es el Cristo que Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Era el que ha de venir. Lucas 7:19. El objeto de la esperanza de Israel. Hechos 28:20. Numeral 454. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre. Juan 1:14, Juan 18:3, Juan 16:18. Y él mismo es Dios, Juan 1:1. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es Hijo de Dios. Hechos 8:37, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23. Y dice el numeral 455, el nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor si por influjo del Espíritu Santo, sino por el influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde, como dice la Escritura en Números 6:24, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y la meditación del Santo Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Si Dios permite, el día de mañana nos vemos.